sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Dios es bueno, amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este tiempo de lectura de la palabra delante del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Hoy ponemos este tiempo delante de ti para que seas tú hablando, Señor, a nuestros corazones. Prepara y abona esta tierra que es nuestro corazón, Señor, y que está llamada a dar fruto. Padre, no permitas que esta palabra se la lleve el viento, sino que sea tu Espíritu Santo afirmándonos en ella y que podamos ponerla por obra, Señor, porque a eso nos has llamado, a ser oidores de tu palabra, pero también a ser hacedores de tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, quita toda distracción, Señor, toda carga, todo pensamiento, Señor, lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, Señor, y ayúdanos a estar enfocados, Señor, en lo que hoy nos quieres hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos han escuchado hablar de un personaje que se llama Antonio Cervantes? ¿No tienen? Bueno, deme otro chance. Pensé que iba a ser más desconocido. ¿Alguien más? No. Creo que todos los que somos más veteranos lo conocemos. Quizás los más jóvenes. No. Creo no. Antonio Cervantes. Bueno, entonces les voy a dar otra pista. Antonio Cervantes, alias Kit Pambelé. ¿Lo conocen? Bueno, pues este personaje me salió una historia en las redes sociales y me llamó mucho la atención porque digamos que era como un documental en donde hablaban acerca de este gran boxeador y gran deportista que tuvo Colombia, ¿no? Él fue campeón mundial de boxeo en el año 1972 y en esa época no es que el nivel sea más bajo, pero sí era, o sea, ¿cómo me hago entender? Era más difícil llegar a poder lograr títulos de esa índole por las condiciones del país, por la comunicación. En este tiempo la comunicación, la globalización, eso permite que uno pueda ser más visto a través y que el talento y el deporte también pueda pues salir. Y entonces estaba mirando la historia de este hombre, que fue un hombre que inició como barrendero en Palenque. Inició como barrendero, ya después empezó su pasión por el boxeo y pues llegó a ser el campeón mundial de boxeo en el año 1972. Pero desafortunadamente después de los años 80, en medio de su carrera deportiva y en medio de su gloria deportiva, desafortunadamente él cayó en drogas, alcoholismo, y pues desafortunadamente digamos que no tuvo un desenlace pues tan bueno. Podemos ver en la vida de este deportista que él empezó bien, pero pues desafortunadamente no terminó bien. Creo que todavía vive, pero según el reportaje que vi, no le gusta estar con nadie, él está apartado allá. A la única que puede estar con él es su esposa, y la labor de su esposa pues obviamente es cuidarlo, pero también estar muy pendiente de él para que él no recaiga en las drogas. Es un señor ya casi de 80 años. Entonces esa es la condición de este gran deportista que dio Colombia en el año 72. Y el Señor me movió y trajo esta palabra a mi corazón, porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados a empezar bien y a terminar bien. Así es que el nombre del mensaje de hoy es: empieza bien y termina bien. Diga conmigo: empieza bien y termina bien. La palabra de Dios es espectacular, yo vivo enamorada de ella. Yo espero que esa sea también su condición, estar enamorados de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, y lo he dicho muchas veces, conocemos a Dios, sabemos qué le gusta, sabemos qué no le gusta,
qué espera de nosotros, cómo debemos alabarlo. Pero también la palabra de Dios nos sirve como ejemplo, ¿no? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:11 hace esta afirmación y dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo, refiriéndose a la historia pasada del pueblo de Israel en su paso por el desierto, pero también lo tomo como todo lo que es esa parte del Antiguo Testamento. Y dice: y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así es que estas cosas acontecieron como ejemplo, y en la Biblia también tenemos esta historia de cómo empezar bien. Así es que hoy vamos a estar meditando, y nuestro pasaje principal va a ser en 2 de Crónicas, capítulo 26. Para que por favor ahí donde usted está, abra su Biblia, 2 de Crónicas, capítulo 26. Si tiene su Biblia digital, bloquee el resto de aplicaciones, póngalo en modo avión para que nada lo vaya a interrumpir, y acompáñeme a meditar y a lo que el Señor nos quiere hablar en este pasaje. Empieza bien y termina bien. Creo que en el título de sus Biblias está el reinado de Usías. En todas sale igual. Versión Reina Valera sale el título. Para los que la tenemos en físico. Ventajas de tener la Biblia en físico. Amados hermanos, yo los animo. Traigamos nuestra Biblia en físico. Cojámosla, movámosla, rayémosla, manipulémosla. Es realmente una bendición. Capítulo 26 del reinado de Usías. Usías también nos va a dar un ejemplo muy importante, y vamos a poder ver 3 etapas en la vida de Usías, en la vida y en el reinado de Usías. Vamos a ver 3 etapas muy muy importantes, así que yo lo animo para que usted pueda estar aquí conectado conmigo, y vamos a iniciar con esta primera etapa que se llama la etapa de ascenso. Versículo 1 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Así es que en esta primera etapa podemos ver que el rey empezó excelente, ¿no? Y podemos ver que literalmente Usías aplicó las palabras que dijo el Señor Jesús en Mateo 6:33, en donde dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces Usías inicialmente fue ungido rey, tomó esta posición de liderazgo, de responsabilidad, y lo primero que él buscó para su vida y para su gobierno fue ¿qué? Buscar al Señor. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Dios. El versículo 5 dice: y persistió en buscar a Dios. Mire nuevamente aquí esta palabra: persistió, persistir, algo que debe estar en el carácter de nosotros los hijos del Señor, ¿no? Persistir. Y este Señor persistió en lo más importante que tenemos, y es buscar a Dios. Buscó a Dios. Y Usías empezó bien porque inició su gobierno perseverando en lo que realmente es importante, y es buscar a Dios primero. Pero también vemos otra etapa que hace parte de este ascenso, y es que resultado de esa búsqueda del Señor, y lo vemos terminando el versículo 5, dice que él le prosperó. ¿Quién le prosperó? Pues Dios. Buscó a Dios y él le prosperó.
Qué interesante, ¿no? Porque quizás, y ayer estuve hablando con mis hijos y preguntándoles qué definición tenían ellos acerca de la prosperidad. Para ellos, ¿qué era prosperidad? Y esa es la pregunta que debemos hacernos para poder tener un claro concepto de lo que es prosperidad, porque evidentemente se maneja un concepto de prosperidad en el mundo y otro concepto de prosperidad en el reino de Dios, en la iglesia. Entonces quizás la prosperidad en el mundo se puede definir como tener muchas cosas materiales, muchos viajes, muchos éxitos profesionales. Esa puede ser una buena definición para lo que es la prosperidad en el mundo, pero para la prosperidad en el reino de los cielos tiene un concepto totalmente diferente. La prosperidad en el reino de los cielos y en la iglesia es que nosotros somos prosperados en la medida en que tenemos una intimidad y un conocimiento más profundo de Dios. Ahí es donde vamos a estar prosperados, y para Dios es más importante el concepto que tenemos como iglesia de prosperidad que el concepto que quizás el mundo se ha encargado de ir moldeando. Para Dios es más importante la prosperidad espiritual en el corazón de sus hijos que la prosperidad material. Entonces vamos a ver que él fue próspero. Así que acompáñenme a leer desde el versículo 6 cómo fue cómo lo prosperó el Señor. Versículo 6 dice: y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Así que podemos ver en esta parte que Jehová prosperó a Uzías y en su reinado, y lo ayudó a derrotar a todos los enemigos que estaban acechando y estaban atacando a Israel. Esa fue una manera en la que Dios lo prosperó, y dice la palabra que Dios le ayudó, y dice la palabra que Dios lo hizo altamente poderoso. Ahora, quiero que en esta parte vamos a ver qué es lo que el Señor está hablando a nosotros y que Él quiere que quede guardado en nuestro corazón. Porque aquí la primera muestra de prosperidad es derrotar a los enemigos. Derrotó a los filisteos, a los árabes, a los amonitas. Y el Señor quiere que su iglesia en este tiempo también sea prosperada. Y en la misma manera en como ayudó y le dio ese poder a Uzías para derrotar a sus enemigos, de esa misma manera el Señor está obrando hoy en nosotros. Nos está prosperando cuando estamos derrotando y derribando a nuestros enemigos. Estamos prosperando en esa área de nuestra vida espiritual cuando podemos entender la profundidad de lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 10, 4, 5, en donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que somos prosperados cuando estamos derrotando a nuestros enemigos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Habrán enemigos externos, pero nuestro principal enemigo está dentro de nosotros, que es el pecado. Y entonces el pecado produce en nosotros iras, malos hábitos, malos pensamientos, tristezas. El enemigo también de alguna u otra manera ha creado fortalezas en nuestra mente con mentiras, con engaños y con cosas que de una u otra manera están afectando nuestro desarrollo espiritual. Así que estamos siendo prosperados cuando nosotros, con la ayuda de Dios por medio del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, empezamos a derrotar a esos enemigos como las iras, los malos hábitos, los malos pensamientos, todo lo que quiera destruirte. Todo eso está siendo cada vez derribado y está siendo cada vez formado a la imagen de Cristo. Esa es una manera en la que el Señor hoy
nos quiere prosperar, cuando estamos venciendo el pecado que hay en nosotros, ¿no? Cuando estamos logrando romper esas fortalezas que el pecado va levantando en nuestra mente, en nuestro corazón, y el Señor nos da la gracia por el poder de su Espíritu Santo para ir cambiando eso, ¿no? Y ese es un concepto muy bello, porque es un concepto que se llama la santificación, y es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, que nos va a llevar a ser formados cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces somos prosperados cuando vamos rindiendo y venciendo esos enemigos que hay en esas áreas en nuestro corazón que Él quiere cambiar y que Él quiere transformar. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfela como en las vegas y viñas y labranzas, así que en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Así es que el Señor prosperó a Usías y en su reinado, también en esta parte, porque él pudo fortalecer su reino. Venía pasando por unos temas difíciles de invasiones, y él pudo fortalecer su reino, levantar las fronteras, las fortificó, pero también lo hizo un reino productivo, ¿no? Tenía ganados, tenía viñas, le gustaba la agricultura. Era un rey que estaba gobernando y estaba siendo prosperado porque Dios le ayudó. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual y qué es lo que el Señor quiere mostrarnos? Aparte de que Él quiere que seamos prosperados cuando vencemos esos enemigos que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y todo aquello que quiera alejarnos de Él. Y es que Él no solamente prosperamos cuando nuestra vida está siendo restaurada. Yo puedo dar testimonio que si veo atrás, yo he podido ver que el poder y la misericordia de Dios ha sido muy grande conmigo, porque Él ha venido restaurando muchas áreas de mi vida. Quizás usted pueda hacer una pausa en este momento, usted pueda mirar atrás y decir: definitivamente el Señor restauró esta área de mi vida. Restauró la relación con mis padres, restauró estas heridas que dejó el pasado. El Señor va restaurando, pero adicional a eso, no solamente nos vamos restaurando, sino que la idea es que seamos, como dice el Señor Jesús, que estemos parados sobre la roca. ¿Y quién es esa roca? Cristo Jesús. Entonces vamos a estar reedificados, restaurados, porque Cristo mismo lo hace a través de su Espíritu, pero también vamos a estar fortalecidos porque estamos parados sobre la roca. ¿Cuántos están parados sobre la roca? ¿Cuántos descansan en esa verdad en esta mañana? Pero también, como decía acá el pasaje, se convirtió en un reino productivo. Y como hijos de Dios, y lo dice el Señor Jesús en Juan 15:2, nosotros también estamos llamados ¿qué? A dar fruto, ¿no? A producir. Porque se nos da de gracia, pero también damos de gracia. Y Jesús en Juan nos está diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y esa es una realidad, y esa debe ser una constante en nuestra vida cristiana, y es que siempre estamos llamados a dar fruto cuando estamos permaneciendo en Jesús. Permanecer en Jesús nos lleva a dar fruto. Y este pasaje me confrontó hace algún tiempo, porque digamos que cuando uno no conoce mucho de agricultura, lo racional es que si algo no sirve, pues se corta y se bota, ¿no? Pero lo interesante es que acá el Señor Jesús dice que si uno está dando fruto, también vamos a ser ¿qué? Podados, y quizás eso va a doler también, y ese proceso de poda es difícil, pero también tiene un propósito, y no es que usted no esté dando fruto, es que Él quiere que dé más fruto. Usted ya ha dado fruto en algunas partes de su vida, pero quizás
vamos a tener que dar fruto en otras. Entonces, el Señor quiere que seamos prosperados en este tiempo, cuando somos edificados en Cristo, cuando somos restituidos, reedificados en Cristo, cuando estamos parados en Cristo, pero también cuando estamos dando fruto. Fruto cuando estamos conectados con Cristo. Amén. Vamos a ver la tercera cosa en la que Uzías prosperó, y dice desde el 11: tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Geli el escriba y por Maasías gobernador y Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2.600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra sus enemigos. Uzías preparó el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coceles, arcos y hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por los ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse muy poderoso, Y vemos que el Señor prosperó a Uzías y a su reino, al reino, en que lo hizo una potencia militar, ¿no? Hoy en estos tiempos ser potencia militar te da un peso de más, ¿no? Potencias como Estados Unidos, Irán, y entonces ellos, digamos que tienen ese poder porque tienen esa capacidad de guerra y militar, entonces eso les da un plus. Y Judá en los tiempos de Uzías se convirtió en potencia militar, así que fue prosperado para la guerra. Y si lo traemos al contexto de lo que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana, vamos a poder entender que nosotros también somos prosperados en la medida en que vamos a estar usando las armas que Él nos dio. Y ya leímos ahorita que las armas de Él no son carnales, sino poderosas en Dios, las armas que tenemos. Pero también tenemos una que está en Efesios, ¿no? Y es que la armadura de Dios, ¿no? Él también nos armó y nos preparó, porque evidentemente estamos en medio de una guerra. Hay una guerra. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos siendo prosperados también en la medida en que nosotros nos vamos volviendo esa potencia militar en el Espíritu y estamos fortalecidos en el Señor. Y la manera de estar fortalecidos es ciñéndonos con toda la armadura de Dios. Amén. Prosperamos cuando estamos ceñidos con toda la armadura de Dios, cuando estamos preparados para la guerra. La mejor manera de empezar bien, entonces, ¿cuál es? La mejor manera de empezar bien es buscando a Dios. La mejor manera de empezar bien es haciendo lo recto ante los ojos de Dios. La mejor manera de empezar bien es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿amén? Pero también, si queremos empezar bien, debemos perseverar en buscar a Dios, y Él nos prosperará como lo hizo con Uzías. Entonces ya vimos esas tres áreas en las que el Señor nos quiere prosperar, y entendemos que la prosperidad no es la que pinta el mundo, sino la que el Señor nos muestra. Así que Dios quiere que prosperemos en todo. Dice Juan en su tercera carta, dice que Él quiere que prosperemos en todo, pero así como prospera nuestra alma. Así que es indispensable que nosotros seamos prosperados espiritualmente, y yo pienso que la prosperidad material va a ser el resultado de esa prosperidad espiritual, porque para el Señor es más importante en dónde está nuestro corazón, y que seamos formados a la imagen de Él, en que seamos dueños del mundo, de muchas cosas que el mundo ofrece, porque al final todas esas cosas van a pasar, ¿no? Todo eso pasa, el mundo y sus deleites van a pasar, y Él quiere que seamos prosperados en todo.
así como prospera nuestra alma. Ahora no quiero que malinterpreten y digan, no, es que entonces el pastor dijo es que la iglesia tiene que ser pobre o no, o estamos llamados a no tener nadita como la pobre viejecita, ¿no? Yo creo y estoy convencido que cuando uno está prosperado espiritualmente tiene la posibilidad de ser próspero también materialmente, pero hay una línea muy delgada y tenemos que ser sabios, porque también la misma palabra de Dios dice que el amor al dinero es ¿qué? Es la raíz de todos los males, y cuando empezamos a ser muy prosperados en lo material estamos corriendo el peligro en que el amor por el Señor se pierda por el amor por nuestros bienes materiales. Así que el Señor hoy nos llama a prosperar y a prosperar en todo, ¿no? Pero a darle en nuestro corazón lo que a Él le pertenece, y es todo. Todo nuestro corazón le pertenece al Señor y Él quiere que seamos prosperados, y prosperamos cuando estamos en una intimidad más profunda con el Señor. Así que, como ya sabemos que el amor al dinero es el principio de todos los males, esto nos va a dar el paso para la segunda etapa que vivió Usías en su reinado. Ya vimos la primera, que fue el ascenso, que fue un ascenso bueno porque buscó a Dios y porque fue prosperado en muchas áreas. Y ahora vamos a ver una etapa que va a ser un poco más difícil, más compleja, que se llama la etapa de la desgracia. Diga conmigo, la etapa de la desgracia. Y todo esto nace precisamente porque cuando el corazón del hombre no está bien cimentado en el Señor, y cuando empieza a ganar fama y poder, quizás el corazón va a empezar a mostrar lo que realmente hay en lo más profundo. Un amigo decía, usted quiere conocer a alguien, dele poder y plata. Y eso va a sacar lo que hay en el corazón. Así que vamos a leer a partir del versículo 16 lo que nos dice el Señor. Mas, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Así que la desgracia de Usías empezó en el momento en el que tuvo tanto poder que su corazón se dañó y se llenó de un pecado que no puede estar en el carácter de un cristiano. No debe haber ni pizca, porque es un pecado diabólico literalmente, y es el orgullo. Porque cuando hay orgullo en nuestro corazón, eso empieza a generar ciertas cositas, ciertos frutos. Entonces hay rebeldía, empieza a haber, como lo vemos acá también, infidelidad. Y el rey Usías pecó porque tomó una labor que era sagrada. Quizás tuvo las mejores intenciones, pero lo hizo de una mala manera. Y según Números 18:7, ese pecado que cometió Usías por causa del orgullo que había en su corazón, ese pecado estaba, el pago de ese pecado iba a ser la muerte. Y lea conmigo Números 18:7, si ya están en las pantallas. Número 18:7. El Señor dijo, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, hablando de Aarón y sus hijos, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio. ¿Y qué? Y el extraño que se acerque morirá. Así es que el pecado en el que entró Usías por su soberbia y por su orgullo y por su altivez fue un pecado de muerte. Y el llamado en esta mañana, mis amados hermanos, es a que seamos muy, pero muy cuidadosos, porque el orgullo va entrando en nuestro corazón de una manera tan silenciosa que uno no se da cuenta, pero cuando uno se da cuenta es porque ya está tenaz. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, con el orgullo, porque cuando hay orgullo, obviamente pecamos contra el Señor, pero según lo que estamos viendo en el texto, con el orgullo tenemos que tener cuidado, porque cuando en nuestro corazón hay orgullo estamos en grave peligro
de adorar a Dios a nuestra manera y no a la manera que Dios quiere. Dios había dado unos estatutos, Dios dio su ley, Dios dio unos parámetros en la manera en cómo el pueblo de Israel tenía que adorarlo, ¿no? Y Él estableció a Aarón, a los sacerdotes, a los levitas, dijo: ustedes pueden, ustedes no pueden, y todo esto va a ser santo porque esto es apartado para el Señor. Dio esas especificaciones. Y en estos tiempos también estamos llamados a adorar a Dios, ¿no? Estamos en el nuevo pacto y la palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes porque Él nos estableció, ¿no? Dice en la primera carta de Pedro que ahora nosotros somos ¿qué? Se me fue. Ahora nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así es que somos sacerdotes y estamos llamados a adorar a nuestro Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? ¿Cuál cree usted que es la manera de adorar a Dios? Y hemos sido muy intencionales en este tiempo con el pastor Lucho porque a veces hay una pequeña sensación de pensar que venimos a adorar al Señor solamente aquí en la iglesia. Pero esa no es la realidad del asunto. Realmente nosotros estamos llamados a adorar a Dios con nuestra vida. Amén. Y entonces si hay una pizca de orgullo en nuestro corazón, vamos a entrar a pecar contra el Señor porque quizás no nos vamos a dar cuenta, quizás sí, el Espíritu Santo nos redarguye, pero vamos a empezar a adorar a Dios a nuestra manera y no en la manera que Él quiere. Y esto es muy delicado y es algo en lo que tenemos que pararle bolas, porque realmente es muy importante. Ahora, adoramos a Dios con nuestra vida, pero también venimos a adorar a Dios aquí en la congregación, en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno es que podamos adorarlo con un corazón puro y sin ninguna pizca de orgullo. Porque a veces ese orgullo nos lleva a poner muchas excusas en nuestro corazón para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, si el Señor nos ha llamado a congregarnos, y entonces empieza ahí esa gotica de orgullo en el corazón, y entonces usted va a empezar a querer adorarlo como usted quiere y no como Dios dice, que Él dice que no dejemos de congregarnos. Entonces quizás va a entrar un pensamiento de decirnos: yo voy una vez al mes a descansar. Con 3 domingos que vaya a la iglesia, yo estoy adorando al Señor y así lo voy a hacer porque es que yo también merezco mi descanso, ¿no es cierto? Entonces van a venir excusas y pensamientos como esos, en el sentido de venir a congregarse a la iglesia, pero también hay otros estatutos y hay otras cosas que el Señor habla en su palabra también y que el Espíritu Santo nos convence a hacerlo. Por ejemplo, con el diezmo. El diezmo es bien luchado, ¿no? Y cuando uno está teniendo oposición para diezmar en la iglesia, yo creo que es bueno que podemos meditar si quizás no hay una pizca de orgullo en nuestro corazón, porque se empiezan a levantar argumentos, ¿no? Y decir: no, yo no voy a dar el diezmo, yo doy este poquito porque así lo quiero. Y entonces empezamos a adorar a Dios a nuestra manera y no como Él quiere. Cuando estamos prestando nuestro servicio en la iglesia, no, es que yo voy a hacerles un favor en la iglesia, entonces yo llego cuando quiero, llego tarde, y si no puedo venir no voy, llamo y no puedo. Entonces es bueno que podamos meditar en eso, porque quizás hay gotas de orgullo que están contaminando esa adoración y esa alabanza que al final debe ser para bendición, amén. Pero que si esa gota de orgullo está en nuestro corazón, no va a permitir que nuestra alabanza y nuestra adoración sea como el Señor quiere. Y el Señor quiere que le adoremos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que le amemos con todo lo que somos. Así que la bendición que nos da el Señor, producto de buscarlo, no se nos convierta en una piedra de tropiezo para pecar contra Dios. He podido ver a lo largo de mi quizás corta carrera ministerial, en donde he visto personas orando y clamando por trabajos, por provisión,
pero cuando llega al trabajo, ese trabajo se vuelve en una piedra de tropiezo para que el Señor o la persona siga buscando del Señor. Entonces, no, yo ya no puedo volver a la iglesia, no puedo orar porque es que yo estoy muy ocupado en el trabajo. Hay mucho estrés, mucho trabajo, entonces yo voy a ir una vez al mes y voy a orar 15 minutos y al que le gustó y al que no. Orgullo en nuestro corazón, hermanos. Quizás estoy siendo muy extremista, pero me gusta ser extremista porque también hay casos más leves, ¿no? Pero pues ya cada uno de nosotros que el Espíritu Santo como que nos redarguya y nos muestre en qué estamos excusándonos para adorar a Dios de la manera que Él quiere. Porque ya vimos que esas excusas pueden ser causa de esa gota de orgullo en nuestro corazón. Amén. Y quizás algunos van a decir, no, es que hoy Diego está un poco regañón. No es el estilo de Diego venir a regañar. Pero podemos verlo también en el pasaje, en esta etapa en la vida de Uzías, que él tuvo un momento de confrontación. Diga conmigo, confrontación. Pues por causa de su orgullo hubo una confrontación. Y vamos a leer el versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Y esta parte de la etapa del reinado y de la vida de Uzías me gusta mucho porque digamos que cuando a uno le hablan de confrontación, uno tiene un término equivocado, ¿no? Yo tenía el término de confrontación como de lucha, como de guerra, como de pelea, vamos a pelear. Escuchaban las noticias, hubo una confrontación entre tal bloque y tal bloque de las FARC y cosas así. Pero viendo bíblicamente la confrontación y en su significado de la palabra, dice que confrontar es comparar. Comparar. Y aquí podemos ver cómo 81 sacerdotes se pararon enfrente del rey para confrontarlo y para de una u otra manera comparar sus acciones con lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces ya leímos y el versículo también nos dice que esa no era su labor. Él podía ser muy rey, él podía ser muy poderoso, él podía tener mucha fama, pero él no tenía la autoridad para entrar a quemar incienso en el templo. Él quería adorar a Dios a su manera porque el orgullo lo llevó hasta allá. Y se levantaron estos 81 sacerdotes para confrontar al rey. Y confrontar al rey en esos tiempos era bastante delicado, mis amados hermanos, y por eso la Biblia, la palabra nos dice que eran valientes. Ustedes se acuerdan cuando, no me acuerdo el nombre del sacerdote, pero cuando David tenía hambre, cuando estaba huyendo de Saúl, y él fue y pidió pan al sacerdote y el sacerdote lo ayudó a él y a sus ejércitos. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? El sacerdote le dio o le brindó la ayuda a David. Y como el que estaba reinando era Saúl, cuando llegó Saúl, ¿usted ayudó a David? Saúl mató a todos los sacerdotes y acabó con el pueblo. Él tenía el poder para hacerlo y su corazón ya estaba endurecido y asesinó, imagínense ese pecado tan terrible, asesinar los sacerdotes del templo. Así es que por eso la palabra de Dios aquí nos dice que eran sacerdotes valientes porque confrontaron al Señor. Pero cuando uno está con la verdad y la verdad de la palabra, dice, y el Espíritu Santo que está en nosotros, que nosotros no debemos tener temor. Porque el Señor nos da un espíritu que de amor, de poder y de dominio propio. Y en estos tiempos de confrontación podemos ver como esa actitud de los sacerdotes le recuerdan. Y la confrontación para estos tiempos, en tiempos de la iglesia, en estos tiempos o en este contexto en el que nos movemos como iglesia, es la confrontación es un llamado al arrepentimiento o al cambio por una mala conducta
o por un pecado. No busca destruir, siempre busca la edificación. Así que yo veo la confrontación como un don de misericordia para nosotros, el pueblo de Dios en la iglesia, ¿no es cierto? Porque cuando estamos siendo gobernados por el orgullo en nuestro corazón y estamos en medio de la iglesia, Dios nos ha puesto en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, amén. Y ha puesto, la pastora Vicky lo estuvo enseñando hace poco, ha puesto esos líderes y esas autoridades espirituales, pero también ha puesto a nuestros hermanos para que podamos crecer todos, ¿no? Estamos llamados a crecer, a dar fruto en la iglesia. Pero a veces hay acciones que no están tan bien y como iglesia debemos estar preparados y con un corazón humilde, con un corazón enseñable y con la mentalidad de que cuando estamos siendo confrontados en la iglesia no es para destrucción, sino es para edificación. Y la iglesia también, o los líderes de la iglesia, de una u otra manera han sido puestas para poder caminar con la iglesia, pastorear, y en medio de ese pastoreo está la confrontación. ¿Usted imagina donde a uno no lo confrontaran? Ese sería el resultado, o ese es el resultado de quizás vemos muchos jóvenes drogadictos. Esta mañana había un joven drogadicto en peloto por acá por los techos, eso había un alboroto. Y yo digo, ¿cómo puede una persona llegar a un estado como ese? Estar a las 3 de la mañana en los techos, en peloto, o sea, perdido. ¿Cómo pudo haber llegado a un estado así tan deprimente, tan terrible? Y yo pienso que pudo haber sido la raíz en que no hubo una confrontación a tiempo. Quizás de sus padres, no corrigieron. Hijo, esto está mal. ¿Por qué trajiste esto del colegio? Esto no es tuyo, te lo llevas. Estamos llamados a confrontar para edificar en cada una de las áreas, pero estamos en contexto de la iglesia. Así es que la manera adecuada en la que nosotros debemos confrontar en estos tiempos donde somos hijos de Dios está en Colosenses capítulo 3. Vamos a leerla y yo quiero que usted sea muy intencional en que la pueda entender y ver las características que tenemos de confrontar y las características también que debemos tener cuando somos confrontados, ¿no? Porque está el que confronta y el que está confrontado, ¿no? Entonces el que confronta con un carácter, y el que es confrontado también tiene que tener un carácter. Y dice, Colosenses 3, versículo 14 en adelante: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que este pasaje nos da las características que debemos tener cuando somos confrontados. Debemos estar en amor, en el amor de Cristo, en la paz. La palabra de Cristo debe estar abundante en nuestros corazones para los que confrontamos, ¿no es cierto? Porque si la palabra de Cristo no está en abundancia en nuestros corazones, estamos confrontando, estamos diciendo la verdad, pero cuando esa verdad no es sazonada con gracia, esa verdad se convierte en una humillación. Entonces, cuando confrontamos, si usted tiene la posibilidad de confrontar de aquí en adelante a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a su primo, a su tío, de llamar al arrepentimiento para edificación, hágalo con amor, hágalo con paz, y que la palabra de Cristo esté abundando en su corazón, que su palabra sea sazonada con gracia. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de nuestro corazón cuando somos confrontados? Porque esa también es buena, ¿no? Porque a muchos no nos gusta a veces ser confrontados, y eso lo podemos ver como ataques. Este me está atacando, este me vino a regañar, este me está señalando, este me está juzgando. Y cuando estamos en contexto de la iglesia y cuando estamos creciendo en la madurez de Cristo, debemos estar seguros que en algún momento vamos a ser confrontados. En algún momento.
Y esa es la misericordia de Dios que ha puesto a personas para que usted pueda ser edificado. Dios puede hablarnos, personalmente lo hace, pero también pone a personas en medio nuestro que nos hacen ver lo que no está bien. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud cuando somos confrontados? Tener un corazón humilde y un corazón enseñable. Esa es la actitud del que confronta y del que es confrontado. Y aquí podemos ver cuál fue la actitud del rey Usías, ¿no? Porque están los dos extremos, ¿no? Está el extremo de recibir la palabra y que sea para edificación, o está el extremo de rechazarla totalmente, y ese rechazo va a generar ira. Entonces vamos a leer el versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para la gloria delante de Jehová. Ellos lo estaban confrontando, ¿no? Arrepiéntete, la estás embarrando, esto no es así, el Señor dice que lo hagas así. Cambia tu actitud. Y el versículo 19 dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira. Y en su ira los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Entonces vemos la actitud tan terrible. ¿Por causa de qué? Del orgullo que había en el corazón del rey. ¿Cuál fue su reacción frente a la confrontación? O sea, la está embarrando y la embarra más con su reacción al tener ira contra los sacerdotes. Y esta ira y esta actitud nos va a llevar a nuestra tercera y última etapa en el reinado de Usías, que es la etapa de la caída. Entonces ya vimos la primera, que era ¿cuál? El ascenso, ¿no? La prosperidad. Empezó bien, buscando al Señor con todo su corazón, el Señor lo prosperó. Ya vimos la segunda etapa, que fue ¿cuál? La desgracia, el orgullo. Empezó a adorar al Señor como Él quiso. Y ahora vamos a ver la tercera etapa. Y la tercera etapa se llama la etapa de la caída. Etapa de la caída. Lea conmigo a partir del versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, ahora sí, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Qué terrible. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Así es que la palabra de Dios en esta mañana nos está mostrando un claro ejemplo también de, como lo vimos en la introducción, de un hombre que empezó bien, pero terminó muy mal. Y la caída de este hombre se vio reflejada, número uno, en la lepra en su frente. Y la lepra en el Antiguo Testamento representa el pecado y la pureza espiritual. Eso representa la lepra. Y la caída básicamente se hace evidente lo que está en el corazón, se refleja en nuestro exterior. Lepra en su frente. Pero también dice la palabra que fue herido por Dios. Fue herido por Dios con su lepra, y esta enfermedad, aunque
dicen, pero es que lo leímos ahorita y en el versículo de Números decía que tiene que morir. Seguramente no murió, pero sí tuvo una muerte peor y fue la muerte espiritual. Porque él fue excluido de la presencia de Dios. Dice, fue excluido de la casa de Jehová. Fue excluido de la comunidad porque para el pueblo de Israel la lepra representaba esa inmundicia, ¿no? Entonces esa fue la caída de este hombre que empezó bien y terminó mal. Terminó lejos, apartado de la comunidad, de su familia, de todo. Pero lo peor de todo fue que fue expulsado de la presencia del Señor. El orgullo precede a la caída. Lea conmigo Proverbios 16:18. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Esta palabra se hace viva en la vida de Usías. Había orgullo, cercana está la caída. Había altivez, cercana está la caída. Entonces, mis amados hermanos, esto es para que podamos meditar, porque definitivamente, y la palabra también lo dice, que Dios se opone al orgulloso y Él exalta a los humildes. Y en esta semana tuve una conversación con la pastora Lorena y ella decía, es que Dios es serio y las cosas de Dios son serias, y yo lo creo. Yo creo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Yo creo que Dios es fiel, pero también es celoso. Por eso es importante que aprendamos a leer la palabra de Dios y que la mastiquemos y la rumiemos. ¿Conocen el término rumiar? Porque es ahí donde vamos a conocer al Señor. Vamos a poder conocer su carácter, sus atributos. En estos tiempos se mueve, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Sí, Dios te ama y Él te perdona, pero también hay un límite. Y si usted no se arrepiente, pues aténgase a las consecuencias, porque el Señor también lo puede poner en su trato. Entonces Él nos ama, nos equivocamos y esa es la realidad, fallamos, pero que seamos intencionales en apartarnos del pecado también debe ser una constante en nuestra vida, y en reconocer que Dios es santo y que si queremos estar en una intimidad con Él, pues nosotros estamos llamados a caminar en santidad. El rey Usías es un claro ejemplo de cómo empezar bien y terminar mal. Y en esta mañana el Señor nos está llamando ¿a qué? A empezar bien y a terminar bien. Y qué bueno que estos ejemplos que nos pone el Señor en su palabra nos sirva para que podamos empezar bien y terminar bien en nuestra parte espiritual, pero también en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Porque somos hijos de Dios y estamos llamados a dar testimonio de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Así que hoy pueda ser un día en el que reflexionemos y nos propongamos a que en cualquier cosa que vayamos a empezar, la vamos a terminar. Empezamos bien y terminamos bien. Va a empezar bien en el gimnasio, va a terminar bien en el gimnasio. No somos de los que abandonamos. Va a empezar bien en su trabajo, va a terminar bien en su trabajo. Va a empezar bien en el ministerio, entonces va a empezar buscando a Dios bien y va a terminar bien. Este mensaje usted lo puede aplicar a cualquier área de su vida. En el área financiera, en el área laboral, en el área espiritual, en el área familiar. Estamos llamados a ser perseverantes, pero también a empezar bien y a terminar bien. Para terminar, quiero invitar a Alex para que por favor me acompañe. Yo creo que estamos en tiempos de gracia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de verdad? Que estamos en tiempos de gracia, de perdón, de misericordia. El Señor es bueno. Y esa palabra que dice que Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, a mí me trae un profundo sentimiento de amor, porque Él es tan amoroso, que es lento para la ira y grande en misericordia.
Pero el Señor también nos está llamando a ponernos a cuentas con Él. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor hoy hace un llamado a nuestro corazón, a que podamos reflexionar y a que podamos identificar si quizás hay pizcas de orgullo en nuestro corazón y podamos pedirle perdón. Mire qué pasaje tan lindo que dice que nuestros pecados, que son rojos como el carmesí, van a ser emblanquecidos como blanca lana. Y eso solamente va a pasar cuando podemos presentarnos delante del Señor, delante de Cristo, y pedirle perdón. Así que el Señor hoy nos llama a pedir perdón, a ponernos a cuenta con Él, a que podamos reconciliarnos con Él. Venid, dice Jehová, estemos a cuenta. Que usted pueda decirle: Señor, perdona mis pecados. Señor, yo reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz, que ahora te pertenezco y que todos mis pecados fueron lavados por tu sangre en mí. Y los pecados que fueron rojos ahora son emblanquecidos como blanca lana. Estamos llamados porque estos tiempos, yo me siento en un tiempo nuevo en lo personal, pero también quisiera transmitir eso a la iglesia porque me siento en un tiempo en donde quiero más intimidad con el Señor. Quiero entrar en tiempos en donde no quiero estar satisfecho con lo que hay, con lo que tengo, sino que quiero entrar en tiempos en donde yo pueda ver la gloria de Dios en mi vida y en todo lo que hago. No sé si usted también desea eso para su vida. Que sean tiempos en donde podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y me llama mucho la atención, y mire lo lindo de lo que es la palabra de Dios. Porque en Isaías capítulo 6 nos narra cómo fue el llamado de Isaías, pero también cómo pudo ver la gloria de Dios. ¿Lo tienen presente? Vamos a leerlo en el versículo 1. Dice: en el año en que murió, ¿quién? El rey Usías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y Isaías vio la gloria de Dios, pero me llama mucho la atención porque dice que en el año en que murió el rey Usías. Y si vemos cómo terminó Usías, este hombre orgulloso, altanero, altivo, tuvo que morir. Y yo siento en mi corazón que el Señor hoy nos está llamando a morir hacia Usías, a ese hombre orgulloso, pecador, a ese hombre que no tiene, digamos, ese respeto y esa reverencia por las cosas del Señor y esa búsqueda del Señor. Hoy el Señor nos está diciendo: moramos a ese Usías. Si queremos ver la gloria de Dios como Él quiere que la veamos, muramos a ese hombre pecador. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo. Así es que el llamado en esta mañana también es: crucifiquen a ese Usías, crucifíquelo, déjelo en la cruz, allá en la cruz. Porque dice su palabra que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y dio su vida por mí. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Yo lo invito para que usted se pueda poner sobre sus pies, que podamos reconciliarnos con el Señor. Fallamos, nos equivocamos, pero venimos delante del trono de gracia. Queremos morir a nuestro pecado, queremos arrepentirnos, queremos limpiar esa lepra espiritual que hay en nuestro corazón. En Marcos, en el capítulo 1, hay una historia tan linda que siempre me ha gustado, y es que Jesús
iba predicando, sanando y expulsando demonios, y en medio de esta travesía, en medio de este ministerio tan fructífero de amor y de misericordia, se le acerca un leproso. Se le acerca un leproso y dice la palabra de Dios que se le acercó el leproso rogándole, hincando su rodilla, y le dijo: si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme. Yo no sé usted, pero yo veo en estos tiempos de gracia y misericordia que yo puedo venir delante del Señor Jesús y decirle: Señor, si quieres puedes limpiarme. Limpia ese orgullo que hay en mi corazón, Señor. Limpia ese pecado, Señor, eso aquello que no te he querido entregar, Señor. Un pecado no confesado, Señor. En esta mañana lo presentamos delante de ti, Señor. Hay perdón de pecados, Señor, cuando te reconocemos como nuestro Salvador. Cuando entendemos que tú tomaste nuestro lugar en la cruz, Señor. Padre, y venimos confiados porque lo que dice tu palabra, Señor, es que tú no rechazas un corazón arrepentido, Señor. Padre, y hoy venimos delante de ti, Señor, te decimos: Señor, si quieres limpiarnos. Y el Señor hoy con toda certeza y con toda seguridad dice: quiero, sé limpio. Señor, gracias, gracias por tu presencia, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que debemos empezar bien. Y empezar bien, Señor, es dándote la preeminencia a ti en todo, Señor. Buscándote a ti con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Señor, quizás no te buscamos para ser prosperados, eso queda en un segundo plano, Señor. En este tiempo, Señor, te buscamos porque queremos estar en intimidad contigo, Señor, porque queremos ver tu gloria, Señor, en nuestra vida, en estos nuevos tiempos, Señor, que hoy tienes para nosotros, Señor. Padre, hoy yo quiero empezar buscándote, quiero terminar lleno de ti. Quiero empezar buscándote a ti, Señor, y terminando en tu presencia, Señor. Diga conmigo hoy: quiero terminar con Cristo, porque terminar con Cristo es mucho mejor. Señor, hoy queremos terminar contigo, Señor. Empezamos, nos mantenemos, perseveramos, no abandonamos y terminamos, Señor, aferrados de tu mano, Señor, creyendo que tus promesas para nuestra vida, Señor, son de bien y no de mal, creyendo que tú estarás con nosotros, Señor, hasta el final de nuestros días. Señor, quiero empezar bien y terminar bien. Dele una ofrenda de aplausos al Rey. El pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí.